Bienvenidos a todos. Este es el capítulo 2 del CCNA 1, donde vamos a hablar básicamente de los principios de configuración de los dispositivos, aprendiendo el sistema operativo de red, iOS, Cisco y la configuración del Nobel IPX sobre la base sobre la cual está montado el sistema operativo. Tenemos unos temas interesantes para desarrollar en esta unidad, donde vamos a tener un entrenamiento intensivo acerca de la operación del sistema operativo de redes, de dispositivos base, cómo configurar básicamente los dispositivos a partir de la Command Line Interface o la CLI, y algunos principios importantes de las configuraciones, las partes de la configuración, los tipos de usuario con los que te podemos optar, los tipos de niveles también. Bueno, empecemos entonces con el entrenamiento sobre iOS, donde podemos comparar a cualquier sistema operativo, incluso las de PC, sobremesa, donde todos interactuamos mediante el sistema operativo con la unidad de cómputos, y esa interactividad entre usuario y computadora a menudo generalmente se debe, si estamos en un entorno gráfico, gracias al mouse o un teclado o un monitor, con los periféricos de entrada. De la misma forma, el iOS es un sistema operativo que nos permite ingresar no solamente con línea de interfaz de comandos, sino también con el entorno gráfico. Pero para que entiendan básicamente cómo opera el sistema operativo, necesitamos aprenderlo desde la Command Line Interface, o sea, desde el entorno de interfaz de línea de comandos, donde nosotros vamos a insertar cada uno de los comandos de configuración a partir de este modo. Entonces vamos a utilizar el teclado para introducir los comandos, todo base texto, donde nosotros vamos a poder ver la salida de los comandos en la consola a la cual vamos a estar conectados mediante algunas herramientas de emulación de terminal. Entonces podemos cambiar inclusive versiones del sistema operativo en algunas configuraciones, pero lo más importante es que la base sobre la cual se va a ejecutar todo es el Nobel IPX. Para poder acceder a el sistema operativo al cual vamos a ingresarle comandos, podemos conectarnos físicamente a un puerto administrativo que se llama puerto de consola. Ese puerto de consola tiene generalmente un cable de consola que termina en un conector RJ45 si es uno convencional, o en el mini USB si es ya uno nuevo. El del lado PC, generalmente el cable de consola viene con un conector serial y se utiliza un transceiver para convertir de serial a USB, o directamente el nuevo cable de consola. Hay dos modelos, uno que viene el lado UTP, lado RJ45 para el router y lado USB para la PC, y hay otro que viene el lado mini USB para el router y lado USB para la PC. Una vez que hayamos conectado ese cable de consola, ingresamos a la terminal para poder configurar, ¿verdad? Este es un software de conexión a terminal. Tenemos los ejemplos del PUTTI, como lo ven ahí en la imagen. Tenemos Teraterm, CTR Seguro,
inclusive el famoso hiperterminal que viene con Windows. Están disponibles para conectarnos al dispositivo por la opción terminal. Esto entonces nos permite acceder a la línea de interfaz de comando para configurar el dispositivo. El iOS funciona de algunas formas. El modo puede ser iniciando con la configuración inicial mediante conexión de consola, y la otra sería haciéndole configuraciones mediante diversos modos de comando. Hay un cuadro de configuración inicial en el cual nos pide si queremos ingresar a ese. Él automáticamente nos va a pedir los parámetros. De lo contrario, subiendo por niveles, que es lo más adecuado para conocer a fondo a todo el sistema operativo. Los modos por los cuales vamos a pasar una vez que hayamos accedido y obviado esa configuración inicial y entrar mediante los modos de comando de CLI serían el modo usuario el primero, y luego vamos al modo de ejecución de enable con privilegios. Y una vez que ingresamos al enable con privilegios, tenemos las opciones de configurar, listar, guardar, borrar, reiniciar, y uno de ellos por supuesto es la de configurar, ¿verdad? Entonces vamos a ingresar a la configuración mediante el comando configure terminal, que es el modo de configuración global, para poder acceder a la configuración de los parámetros del dispositivo. Entre ellos están algunos ejemplos de la configuración de la línea de accesos por telnet o la línea de accesos por consola, o la configuración de las interfaces, que tienen ya ahí como algunos de los ejemplos. En el modo de navegación entre cada nivel, con el comando enable vamos a ingresar a la ejecución con privilegios y podemos salir de un modo con el comando exit o exit. Entonces, en una estructura básica de comandos, la sintaxis generalmente utilizada es una en la cual insertamos el comando principal seguido de palabras claves, que son algunos argumentos que vamos a ir colocando. La palabra clave es un parámetro específico ya definido por el sistema operativo, y el argumento no está definido, es algo que vamos a cambiar. Por ejemplo, una palabra clave puede ser hostname, que indica el nombre del dispositivo, seguido del argumento donde colocamos el nombre del dispositivo ya como queremos que se llame. La sintaxis entonces de comandos del iOS nos proporciona el patrón de formato que se debe utilizar cuando vamos a introducir algún comando, y podemos tener guía de referencia de comandos iOS de Cisco en particular en la página web del fabricante, en este caso Cisco, y obviamente mediante el curso. ¿Verdad? La característica de ayuda del iOS siempre tiene ayuda de contexto. Hay dos formas de ayuda. La primera es la contextual y la otra es la de verificación de sintaxis de comando. La ayuda contextual se puede activar con el símbolo de interrogación seguido de la parte del comando para que les muestre cómo continúa el comando. Y la otra es por sintaxis de despliegue de errores. Si es que yo erré en el comando, él me muestra que está equivocado el comando. También tenemos teclas de acceso rápido y o de método abreviado, donde los comandos y palabras clave se pueden acortar a una cantidad mínima de caracteres que identifica a una selección. Por ejemplo, el comando enable se escribe solamente ena, significa enable, ¿verdad? Configurar terminal, por ejemplo, se pone config t y ya acepta el mismo comando. Interfase giga 0/0. En la interfaz gigabit ethernet 0/0, por ejemplo, yo puedo llamar de la forma int, que significa interfaz, g, que significa giga, y 0 diagonal 0.
Entonces acorto totalmente la cantidad de teclas que hubiera utilizado. De igual manera, existe lo que es una ayuda de contexto. Cuando yo presiono el tabulador, él autocompleta toda la parte del comando que yo necesito. Entonces presiono la G, presiono tabulador y él va a completar. Ya vamos a probarlo dentro de un rato en la consola. Tenemos teclas también del método abreviado que nos permiten salir o traer alguna palabra o hacer alguna acción, ¿verdad? Por ejemplo, control A para editar líneas, control hay varias, control R, después está control Z, por ejemplo, para salir de un modo de configuración y se va directamente ¿cómo se llama? Al modo enable privilegiado, o control C, también la misma cosa. Control C, por ejemplo, se utiliza cuando se va a parar una acción crítica, como por ejemplo estábamos enviando un ping y con control C se para esa acción. Bueno, y después tenemos las teclas para arriba, teclas para abajo, que nos devuelven los historiales de comandos utilizados. Vayamos entonces a la configuración básica. Lo primero que hacemos luego de accesar es la configuración del nombre del dispositivo, donde esto nos permite identificar los dispositivos a través de la red, porque todos los dispositivos, por supuesto, tienen un nombre por defecto. Muy importante entonces identificar a los dispositivos dentro de la topología mediante sus nombres respectivos, ¿verdad? Donde podemos comenzar los nombres con una letra, no se puede colocar espacios, vamos a finalizar con un dígito o con otra letra. Utilizar letras que tienen significado para nosotros. Por ejemplo, ahí en el ejemplo está el hostname, SW, que es el acrónimo del switch, y on floor, que sería el piso 1. Este sería el switch del piso 1, ¿verdad? Como ejemplo, ¿verdad? O el router de la ciudad de Asunción, ¿verdad? Y así sucesivamente. Esto soporta hasta 64 caracteres de longitud. Obviamente no van a poner tantos caracteres para un nombre y luego va a ser difícil de resolver. Podemos proteger también los dispositivos a nivel de acceso. Para el modo de ejecución con privilegios podemos colocarle una contraseña y proteger también las entradas de terminal con contraseña mediante Telnet, mediante SSH o mediante la consola, poder colocarle contraseñas. La configuración de la contraseña se realiza mediante el comando password o el comando secret de secreto. Para cifrar la contraseña se activa un comando que se llama Service Password Encryption, que permite que yo pueda encriptar las contraseñas. También podemos colocarle mensajes de avisos o banners de bienvenida que nos sirven para poder dar un aviso legal, ¿verdad? De que existe ciertas penalizaciones por el acceso no autorizado al dispositivo, ¿verdad? Entonces, nada de utilizar alguna palabra de bienvenidos o les invitamos a conocer nuestra empresa para poder incitar a que los atacantes quieran entrar al dispositivo, ¿verdad? Utilizar notificaciones legales como se informa que está prohibido el acceso no autorizado al dispositivo y será penalizado legalmente, ¿verdad? Bueno, también están las funciones para guardar. En este caso es guardar el archivo de configuración en ejecución y dejarlo almacenado en la no volátil RAM, de tal manera de que al reiniciar el dispositivo no se pierda la configuración y se vuelva a ejecutar la configuración. Eso se almacena entonces en la no volátil RAM y contiene los comandos que fueron utilizados
en configuración al dispositivo, y en el momento de arranque se vuelven a ejecutar esos comandos en el inicio, y entonces se copia el contenido de la no volátil RAM a lo que llamamos RAM o running config, que es la configuración en ejecución, que es la que se queda activa. Todo lo que se está ejecutando se puede modificar. Todo lo que está almacenado en la RAM refleja la configuración actual en ejecución, cuya modificación es de inmediato al presionar Enter luego del comando en un dispositivo Cisco, y obviamente se tiene que guardar esa configuración para que no se pierda, de tal manera de que si se reinicia se inicia solamente con lo que estaba guardado o almacenado. La RAM entonces se pierde, como es solamente un modo de ejecución. Cuando se apaga o se reinicia el dispositivo, se pierde toda esa acción. Podemos también capturar todo en un archivo de texto para realizar un short running config, para ver toda la configuración y almacenar como si fuera una copia de respaldo de esa configuración. Podemos editar para poder utilizarlo en cualquier momento de igual manera, luego de guardarla en el dispositivo. Podemos también aplicar esquemas de direccionamiento con las configuraciones del dispositivo, donde vamos a poder configurar la dirección de IP de las interfaces, donde cada terminal obviamente tiene que tener la configuración propia de dirección de IP, y esto permite que podamos establecer comunicación completa hacia internet con los dispositivos. La estructura del protocolo versión 4 o también del protocolo versión 6. La del versión 4 sería la notación decimal punteada, donde vamos a separar los octetos del 1 al 255 para las configuraciones del rango IP, y también para la máscara del 0 al 255. También para la versión de IPv6 vamos a, como ya es lo que queda en vez del protocolo IPv4, también configurar la IPv6 address, el IPv6 unicast routing para la tabla de enrutamiento, y usar el IPv6 address en el rango global unicast para navegar en internet, o usar el IPv6 en el rango link local para que sea solamente de comunicación local. Bueno, todo eso se hace dentro de las interfaces o puertos. Entonces tengo que llamar a la interfaz para que se pueda establecer una comunicación a través de la interfaz. Depende de que la interfaz esté conectada, obviamente físicamente, para que se levante ya habiendo aplicado la configuración en la interfaz. Cualquier tipo de medio de red tiene distintas características y beneficios que van a ir aprendiendo a lo largo del curso y también a lo largo de la carrera. Ethernet, por ejemplo, es una de las tecnologías más utilizadas a nivel de red de área local, porque es la de más uso frecuente por el costo. El costo de esta tecnología es bastante accesible, ¿verdad? Bueno, usamos también un concepto de Switch Virtual Interface o Switch ESB corta I, que proporciona un medio para poder administrar un equipo en forma remota, específicamente un switch, de manera remota a través de internet, obviamente que está publicado. Bueno, por el protocolo poder acceder remotamente por Telnet o SSH al switch. En la configuración de la IP en las interfaces, en el Windows podemos configurarlo mediante el panel de control en el centro de red y recursos compartidos, donde vamos a cambiar la configuración del adaptador y colocar un rango IP útil y una puerta de enlace. Cuando nosotros seleccionamos en el botón secundario la opción de propiedades, para que podamos darle una propiedad a la conexión de área local, que ven ahí en la figura, que es
sobre la propiedad de la tarjeta de red, podemos activar la IP en forma dinámica, automática, o podemos activar la IP configurando la IP address, colocándole manualmente, la máscara también manualmente y la puerta de enlace en forma manual. En la configuración dinámica se utiliza el Dynamic Host Configuration Protocol, más conocido por el acrónimo de DHCP, que es el protocolo de asignación de direcciones de IP en forma dinámica, donde cada terminal que está habilitado con el protocolo automático recibe automáticamente la dirección de IP versión 4, y de la misma forma también puede recibir IP versión 6, protocolo en sí de IPv6. Bueno, en lo referente a la configuración virtual en el switch, se usan algunos comandos en modo global para poder colocarle una IP address a la interface VLAN 1. La interface VLAN 1 pertenece a la VLAN, que significa Virtual LAN, que viene por defecto en todos los switches como la VLAN por defecto del dispositivo, a la cual se le puede agregar una IP virtualizada. Una de las buenas prácticas sugiere que no se utilice la VLAN 1, pero en este caso, como estamos iniciando, vamos a conocerla. Van a conocer la VLAN 1, porque en el CCNA2 vamos a trabajar con cualquier VLAN menos con la VLAN 1, donde van a aprender ya comandos más intermedios que les va a permitir a ustedes darle más configuraciones avanzadas al equipamiento. Para entenderlo un poquitito, la VLAN o Virtual LAN no es una interfaz verdadera, es una interfaz que vamos a tomar. La VLAN es lo que va a agrupar los puertos con una etiqueta física de capa 2 que permite distinguir a los puertos que están dentro de una VLAN. Se puede tener muchas VLANs, 1000 VLANs inclusive en los dispositivos, pero Cisco es el único que tiene la bondad de dejar pasar 50 VLANs en forma simultánea por un solo cable. Y esa es una de las particularidades. En forma troncal hacia el router, por ejemplo, donde van a estar etiquetadas esas VLAN también. Bueno, y de igual manera, la VLAN 1, vuelvo a repetir, es una interfaz lógica, ¿verdad? Donde nosotros vamos a agrupar a los puertos. Y vamos a aprovechar que esa interfaz lógica puede recibir el protocolo de internet, donde le vamos a colocar en forma virtual la dirección de IP para poder enviarle paquetes y para poder conectarnos remotamente a ese dispositivo gracias a esa colocación de la IP. Para verificar las asignaciones, el iOS Cisco admite comandos que permiten hacer las verificaciones mediante esos comandos show, que vamos a verificar. Ahí abajo, por ejemplo, está Show IP Interface Brief, que me da una tabla de resumen de las interfaces y su asignación. El comando ping también es un comando para verificación del ICMP. Lo podemos utilizar tanto en el DOS de la PC como también en el dispositivo para verificar conectividad de un extremo al otro. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es, ya dado una breve introducción, vamos a pasar al Packet Tracer, donde vamos a configurar todo lo que acabamos de mencionar. ¿Les parece? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer una pausa en esta grabación y voy a hacer una grabación solamente de la práctica con el Packet Tracer, donde vamos a desarrollar todo eso.